de crecimiento económico, pero desde el foco de una empresa. Y eso es lo que vamos a presentar apenas me pongan el PPT. Pero ahí está. Pero antes de empezar a discutir eso, quiero mostrarles este gráfico. ¿Ya? La línea azul es cómo hemos crecido. La línea roja es lo que pudimos haber crecido si manteníamos un crecimiento de 7%, que fue lo que teníamos hacia la segunda mitad de la década del 2000. ¿Por qué es importante esto? Ese crecimiento que hubiésemos tenido el 2024 es más o menos lo que tiene Chile. ¿Saben cuánta pobreza tenemos nosotros en el Perú ahora? Más de 27%, cerca de 28%. ¿Saben cuál es el nivel de pobreza? Porque hay una alta relación entre el PBI per cápita y los niveles de pobreza. ¿Saben cuál es el nivel de pobreza que tiene Chile hoy en día? En torno al 5%. Estamos hablando de 8 millones de peruanos que pudieron haber salido de la pobreza si manteníamos un crecimiento robusto. Y en términos de ustedes pronto van a entrar al mercado laboral. Esto significa que sus salarios, sus ingresos, van a ser entre 50 y 80% menos de lo que pudieron haber obtenido, porque el país dejó de crecer. ¿Ya? Esas son las conclusiones de esto. Y vamos a analizar a partir de ahora un poco cómo se da este crecimiento. Antes, me van a disculpar, pero vamos, como lo tengo que atar a la empresa, vamos a ir un poquito a los fundamentos, ¿ya? Este es el flujo circular de la renta, ¿no? Se enseña en cursos de introducción a la economía, ¿ya? Tenemos dos grandes unidades, la familia, que es la que consume, y que es la que da los factores productivos a las empresas, capital y trabajo. Y tenemos a las empresas que son las unidades productivas, las que hacen los bienes y servicios. Se los venden a las familias le pagan con dinero. ¿Y de dónde sacan ese dinero las familias? De los dividendos y los salarios que reciben de las empresas. Ya este es el flujo circular. Así calculamos el PBI en nuestro país. Lo calculamos por sectores, qué cosa es lo que han producido las empresas. Lo calculamos por el lado del gasto, que están comprando las familias. Y lo calculamos por el lado de los ingresos. ¿Cuánto se está pagando en salarios, dividendos, renta? ¿Ya? Hay un tercer factor que no lo utilizamos, que es el capital y trabajo. Con capital y trabajo no calculamos el PBI de manera contable. Con eso estimamos cuál va a ser el crecimiento a largo plazo de un país, en función de cómo invertimos, de cuál es nuestro capital humano y sobre todo cómo podemos innovar, mejorar nuestra productividad. ¿Ya? A este gráfico sencillo le vamos a meter otras dos unidades. El gobierno, que entrega bienes y servicios públicos que el privado no puede hacer, seguridad, justicia, infraestructura básica, o bienes con altas externalidades, que el privado tampoco lo va a dar en la cantidad que se necesita, educación y salud. ¿Ya? Entrega eso y ¿qué recoge para financiar esto? Impuestos. Impuestos que cobra de manera directa a la renta, a los salarios, o indirectos, que es a la transacción, ¿no? Nuestro IGB. Y luego el sector externo con el cual vendemos productos, compramos productos, intercambiamos factores. ¿Ya? Esta es la foto, esto es lo que ocurre en un año. Pero nosotros sabemos que hay un sistema financiero que tiene que dar capital de trabajo y que tiene que dar, ¿no?, capital de largo plazo a las empresas. ¿Y por qué es importante el sistema financiero? Porque capta los ahorros de las familias, pequeños ahorros, y los consolida en créditos grandes para las empresas.
El banco es muy importante, el intermediario financiero es muy importante porque resuelve problemas de tamaño. El ahorro de una familia es pequeño, pero el crédito que te pide una empresa es grande. De liquidez, las familias a veces necesitan dinero urgente para atender una emergencia. Si le dan el crédito a la empresa no lo van a poder hacer. Y de información, hay que identificar quién es una buena empresa, cómo tomamos las garantías. Todo eso lo resuelve el sistema financiero, el intermediario financiero. ¿Ya? Y entonces vamos a ver el estado de ganancias y pérdidas de una empresa. Tenemos ingresos, tenemos los costos operativos, eso nos da nuestro margen bruto. A ese margen bruto le quitamos los gastos operativos, los gastos administrativos, perdón, y eso nos da nuestro EBITDA. A eso le quitamos intereses y otros elementos más y nos da nuestra utilidad bruta, luego le quitamos impuestos y nos da nuestra utilidad neta. ¿Ya? Entonces, ingresos, que es la parte fundamental, es el P por Q que lo vamos a analizar. Y después tenemos costos, salarios, temas logísticos, regulación. Luego tenemos el tema del gasto financiero, ¿ya? Que son los intereses, pero depende del nivel de crédito que tengamos, y esto es fundamental. Y finalmente, los impuestos. Muchos empresarios se enfocan en los impuestos y dicen, bájame los impuestos para poder invertir más. Lo más potente no es los impuestos, y eso lo vamos a discutir, ¿ya? En términos de crecimiento, la estabilidad y la eficiencia del Estado son fundamentales para potenciar el crecimiento de nuestras empresas. Estabilidad macro. Aquí les voy a poner unas figuras que ustedes, no sé si las han visto o no, en sus cursos a lo mejor. Este era el déficit fiscal que teníamos de los 70 a los 90. Déficit fiscales de más de 10% del producto. En los 70 los financiábamos con deuda. A inicios de los 80 viene el gran colapso de la deuda latinoamericana, la gran crisis de deuda, año 82, y entonces lo empezamos a financiar con dinero del Banco Central para poder cerrar ese déficit fiscal enorme que teníamos. Resultado, hiperinflación. ¿No? 7.650% de inflación en el año 90. ¿Cómo se puede manejar un país? ¿Cómo formamos precios? Eso es lo que vamos a empezar a discutir. ¿Cómo formamos precios? Las personas, para protegerse de la inflación, tienen dos caminos. O nos dolarizamos y empezamos a utilizar el dólar como reserva de valor y después lo empezamos a utilizar como medio de pago, incluso como unidad de cuenta, ¿no? En los 90s, a pesar de que empieza la estabilización, utilizábamos todavía el dólar para tomar créditos, para comprar casas. Y luego empezamos un proceso de desdolarización muy importante en nuestro país. Perú, Argentina, Bolivia siguieron el camino de la dolarización. Toda América Latina tuvo alta inflación o hiperinflación. Chile, Brasil se fueron por el camino de la indexación, ¿no? Contratos salariales, alquileres, todo indexado con inflación pasada. Yo lo subo porque hubo inflación en el pasado. Y ahí entramos a un círculo muy negativo, y es la inercia de la inflación, que de todas maneras existe. El déficit fiscal en el presente te genera emisión monetaria para financiar eso. Eso te lleva a inflación. Esa inflación te genera tu inflación inercial. Esa inflación inercial te profundiza el déficit. Este es el efecto Libera-Tanzi, entre otras cosas. Y entonces tú sigues emitiendo más para financiar ese mayor déficit, consolidando tu aumento de inflación por temas inerciales. Y romper este círculo es muy complicado.
En Perú utilizamos el ancla monetaria. El señor Milei en Argentina utilizó el ancla cambiaria. El ancla monetaria que utilizamos fue la base monetaria del Banco Central, circulante más encaje. ¿Ya? Variable que controla el banco, pero que nadie ve. El ancla cambiaria es muy visible. Todos los días sabemos cuánto está el tipo de cambio. Y es un indicador bueno para ver qué está pasando con mi inflación. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del ancla cambiaria? Como la inflación inercial existe de todas maneras, si mi tipo de cambio no lo he aumentado de manera significativa y lo dejo más o menos fijo a un nivel bajo, la inflación sigue subiendo y mi tipo de cambio se empieza a apreciar. Resultado final, problemas externos. ¿Ya? Pregúntenle al señor Milei, que ha tenido que ir donde su amigo Trump a pedirle un salvavidas, le ha tirado un salvavidas de 20.000 millones de dólares, resuelve la liquidez del problema. Pero el tema de la apreciación cambiaria no lo resuelve, porque ese es un tema estructural, no es un tema de liquidez. Entonces, el tema cambiario en Argentina temporalmente está resuelto, pero vamos a ver cómo terminamos. Fíjense la economía peruana. En los 90 empieza toda la fase de estabilización. ¿Ya? Nos costó mucho bajar la inflación, ¿no? En la fase de la década del 2000 empezamos con el fuerte crecimiento. Viene la estabilización, consolidamos nuestro país y empezamos a crecer. Fíjense la crisis de finales de los 90, crisis durísima. Crisis durísima. El número de empresas que entraban a Indecopi se duplicaba todos los años, empresas en quiebra. La inversión privada en caída libre desde el año 98, recién se recupera el 2003. Empleo formal del año 97, recién se recupera el año 2004, el nivel de empleo formal. Una crisis durísima. Crisis del 2009. Un añito, gran crisis financiera global, no caímos, crecimos poco, 1%, y la recuperación fue inmediata. ¿Por qué? Porque ya teníamos fortaleza macroeconómica. Ya pudimos implementar un programa de estímulo económico potente que permitió una recuperación rápida de la economía. En los 90 no. En los 90 vino la contracción del producto, nuestras empresas estaban dolarizadas, el tipo de cambio se dispara, sus deudas contablemente en soles aumentan con el tipo de cambio porque estábamos dolarizados. Resultado, te quito el crédito. Por lo tanto, vienen las quiebras. Fue una crisis muy dura. Pero en la siguiente década nos desdolarizamos y nos fortalecimos en términos macroeconómicos. ¿Cómo formamos precios? Cuando estamos con alta inflación, la manera de formar precios es básicamente qué ocurrió en el pasado, algún indicador fundamental como la devaluación del paralelo, no del oficial, sino del paralelo, o algún insumo crítico en mi empresa. Pero no es un análisis de competitividad, no es un análisis de cómo están mis costos, es un análisis de cómo me cubro. ¿Ya? Esto es lo que genera pues la inercia inflacionaria. Cuando hay estabilidad, yo veo mis costos y veo mi margen. ¿Cuánto quiero ganar? Si no hay competencia, yo quiero ganar lo máximo posible, es natural. Si hay competencia, hay estabilidad y competencia, veo mis costos y encima mi margen tiene que ser competitivo, porque yo tengo que asegurar mi mercado y quiero crecer en mi mercado y tengo que ver qué está haciendo mi competidor. ¿Ya? Y eso es algo que está pasando en nuestra economía y lo vamos a ver en un minuto. Inflación, de los más de 7.000% que teníamos, convergemos a inflación internacional. 2024 terminamos con inflación por debajo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas para controlar su inflación.
Nosotros no, ya estamos en nuestro rango meta. No les hablo de Colombia, no les hablo de Brasil, les hablo de Estados Unidos. ¿Ah? Hay una gran estabilidad macroeconómica en nuestro país. Y nos vamos a comparar con algunos países, con Chile y Colombia, países de la Alianza del Pacífico. Aquí lo que les muestro es la tasa del Banco Central, la tasa de intervención del Banco Central, que es una variable crítica de su política monetaria. ¿Por qué suben sus tasas de interés? Todos los bancos centrales subieron sus tasas de interés desde el 2022 a 2023, porque tuvimos inflación. Entonces yo quiero controlar mi inflación. Oiga, un momento, pero esta inflación no fue por demanda, esta fue inflación de oferta. Crisis energética, aumento de precios de combustibles, de energía, problemas serios en las cadenas de suministro por toda la adecuación pospandemia, y son crisis temporales, shock de oferta temporal. Entonces, ¿para qué subo mi tasa? Porque quiero evitar que esa inflación de oferta se traslade a toda mi economía. Entonces, subo mi tasa. Brasil, México, Chile y Colombia subieron su tasa interbancaria, su tasa de política monetaria, perdón, a más de 10%. Perú solo llegó a 7,75. Estuvimos entre países desarrollados, Estados Unidos, Europa y países latinoamericanos. ¿Por qué? Esta es la mejor foto que refleja que nuestra economía es mucho más competitiva que el resto de economías latinoamericanas. Si yo tengo control de mercado y me suben el precio de mis costos, yo lo traslado todo a mi precio de productor y que el consumidor pague todo lo que ha subido el costo. Si es una economía competitiva donde tengo otras empresas que están luchando por arrebatarme el mercado, yo tengo que buscar eficiencias. Entonces, todo mi costo, yo veo qué gasto puedo reducir, qué eficiencia puedo lograr para que mi costo, para que mi precio al consumidor no suba tanto. Entonces, en Perú la inflación no fue tan grande como en otros países. Por eso nuestro Banco Central no necesitó subir su tasa tanto. Y por eso le empieza a bajar. Chile es un buen ejemplo de una economía que tiene competencia y por eso su tasa empieza a bajar rápidamente, ¿no? Pero nosotros ya llegamos a nuestro rango meta de inflación del Banco Central, ¿no? Esta foto es espectacular. Vamos a las ventas, al Q, ¿no? Ya hemos visto cómo se forma P, vamos a ver qué pasa con Q. Y tenemos dos mercados. Si somos transables y exportamos, nuestro mercado es el mundo. Si nuestro bien es no transable, nuestro mercado es el mercado doméstico, es Perú, ¿ya? Fíjense en el caso del agro. Un aumento espectacular de las exportaciones, ¿no? Es un producto de exportación, agro no tradicional. Todo lo que hubo, incentivos primero, ley de promoción de exportaciones no tradicionales, el drawback, ley de promoción agraria, y fíjense los incentivos, pero demora en despegar. Pero una vez que despega, agarra una velocidad impresionante. Después vinieron la firma de los tratados de libre comercio, que es fundamental para poder ingresar nuestros productos. Hay una serie de problemas que tenemos todavía, pero vemos una dinámica explosiva importante, y de esto vamos a hablar hacia el final de la presentación. Les pongo el caso de Maje Sihuas 2 en Arequipa. Gente de Arequipa aquí. Proyecto importantísimo. Yo les cuento, cuando fui ministro me junté con el señor Guillén, que en esa época era presidente regional, así se le llamaba, año 2009, y acordamos con el señor Guillén cómo íbamos a financiar Maje Sihuas. Maje Sihuas debió haber estado listo hace más de 10 años. Estamos 2025 y no pasa nada. Es un tema de exportaciones, es un tema de
un problema del gobierno regional con la constructora. No, es un problema de todo Arequipa. Fíjense lo que hubiesen creado en empleos. 264,000 puestos de empleo en Arequipa. Salario promedio en Arequipa de esta actividad, 2013, 1.182 y ha ido subiendo, está en 2.132. ¿Cuál es la masa salarial que hubiésemos tenido en Arequipa? En el acumulado, 84,000 millones de soles. Imagínense, eso ha perdido Arequipa. Olvídense de exportaciones, de impuestos, de utilidades. Masa salarial. Por año, a estos niveles de salario estamos perdiendo 9,000 millones de soles de demanda para empresas arequipeñas. Porque ¿qué van a comprar los trabajadores? Esta es la canasta de consumo. Alimentos, fundamentalmente, pero después compran muebles, enseres, ropa. Todo eso ha perdido Arequipa. No es un problema de la empresa constructora y de algunos empresarios agrícolas. Es un problema de toda la sociedad arequipeña. Ahora, si tenemos inflación o hiperinflación, eso nos destruye nuestro mercado financiero. Es imposible poder dar préstamos porque el ahorro se destruye. ¿Ya? Nos dolarizamos, sacamos la plata afuera, el préstamo es en dólares, ¿no? Nos genera toda una serie de problemas. Y entonces, en nuestro P por Q, lo importante es la capacidad de producción. Si no tenemos palanca crediticia o nuestro crédito tiene tasas muy altas, nuestra capacidad de endeudamiento es limitada y no podemos crecer. ¿Ya? Entonces, el tema de la inflación también es crítico en el sistema financiero para poder apalancar a nuestras pequeñas y medianas empresas. Eso es por el lado de la estabilidad, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito de la eficiencia. Fíjense, les presento el informe del Banco Mundial sobre Business Ready, que mide la facilidad que tiene una empresa desde que se abre hasta que cierra. ¿Ya? Antes se llamaba facilidad para hacer negocios, doing business, que lo dejan de hacer en el 2020. 2024 lanzan este nuevo informe con mucho más datos, muchísimo más indicadores, pero solo para 50 países. ¿Y cómo estamos? Hay pilar 1, que es la regulación, pilar 2, que es el servicio público, y 3, que es la eficiencia operativa. Fíjense, de los 50 países, aquí están los que son último país, primer país de América Latina y el puntaje que tiene Perú y el puesto que tiene Perú. ¿Ya? No sé si logran ver, un poquito complicado por el tamaño de la letra y los números, pero les digo que no lideramos en ningún caso, no digo en el mundo, en América Latina. ¿Ya? Aquí les presento los mismos 10 tópicos por pilar: regulatorio, servicio público y eficiencia operativa. En la parte de eficiencia operativa es donde tenemos los mayores problemas. De los 10 tópicos fundamentales, en 6 de ellos estamos en el último quintil de eficiencia operativa. Estamos en los puestos 40. ¿Ah? Nuestras empresas, hemos visto, son competitivas, pero nuestras empresas no tienen un respaldo del Estado en facilitarles la vida, todo lo contrario. El caso más dramático es la eficiencia operativa en la parte de tributación, ¿no? Cuando las empresas van y tienen que pagar sus impuestos. No sé si logran ver el numerito, pero estamos en el puesto 48 en el mundo. Perdón, en este grupo de 50 países del mundo. ¿Ya? Le ganamos a Marruecos y a República Centroafricana. ¿Ya? Pero Ghana, un país africano, está mucho mejor que nosotros, por no hablar de los otros 6
latinoamericanos. Entonces, esto destruye nuestra productividad. Y hay mil ejemplos y casos que podemos conversar en otro momento. Este ejercicio es agarrar estos 50 países del año 2024, del Business Ready, y ponerlos en el ranking de facilidad para hacer negocios y ver en qué puesto estábamos, ¿ya? Fíjense, en el año 2011 estábamos en el puesto 9. De estas 50 economías, puesto 9. Estamos en el primer quintil. Colombia está en el puesto 12. Colombia es otro país latinoamericano que está en estas 50 economías. Y fíjense, caída constante. Hemos retrocedido más de 20 años, ¿no? 2006 estábamos puesto 17. Ahora estamos puesto 23. ¿Qué ha pasado con Colombia? Sigue en el puesto 12. Sigue en el puesto 12 Colombia. Esta pérdida de eficiencia operativa lo que nos genera es aumentos significativos en los costos de operación, en los gastos administrativos. Comentaba hace un momento en una reunión casos interesantes, por ejemplo, ¿no? Me preguntaban sobre Tumbes y el potencial de Tumbes, ¿no? Tumbes tiene un enorme potencial, igual que Ecuador, en la exportación de camarones. Mismas condiciones. Pero en Ecuador, una empresa camaronera obtiene su permiso de sanidad en 24 horas. En Perú nos demoramos un mes, si es que se lo entregamos, y no encontramos alguna excusa para dilatar un mes más. Esas condiciones no nos permiten competir. Este es un ejemplo que siempre doy porque es muy relevante y muy gráfico. Es un trabajo de Richard Webb del año 2013 que se llama Conectividad y despegue rural. Y lo que encuentra Richard Webb es que gracias a la infraestructura que hace el Estado, se logra bajar en 200 distritos rurales del Perú, se logra bajar el tiempo de conexión del agricultor con su mercado más cercano a la mitad, de 9 horas a 4 horas y media. Y esto genera un incremento en el ingreso de estos campesinos de casi 80%. Por eso es que la pobreza en el año 2006 estaba en 56 y fracción, y en el año 2011 la pobreza bajó a 27 y fracción, a la mitad. No hay experiencia en el mundo con una bajada tan drástica de la pobreza en tan poco tiempo. Y eso fue gracias a la infraestructura y a la eficiencia del Estado que hemos perdido. Ejemplo para los que viven en Lima y tienen que sufrir desplazarse de su casa a la universidad, de su casa al trabajo y regresar. Perdemos 4 horas al día, si no es más. La línea 1 del metro moviliza cerca de 600,000 viajes y le ahorra en promedio a cada persona más de 2 horas al día. Eso tiene un beneficio monetizable, ¿no? Porque si yo tengo 2 horas más de tiempo, 3 horas más de tiempo y soy trabajador independiente, puedo vender mis servicios. Pero si soy trabajador dependiente o soy estudiante, dedico eso a estudiar en casa, estar con mis amigos, estar con mi familia. Hay calidad de vida. Y eso lo monetizamos en función del salario promedio de Lima, que es cerca de 9 soles hora. Eso nos da un beneficio diario de 13 millones de soles. No hablamos de congestión, de combustible, nada. Beneficio para las personas. La línea 2 del metro se concesionó el 2014. Fíjense, ya han pasado 11 años y no hay nada. Se estima que estará el 2028. Ojalá. Hay 660,000 pasajeros que sufren por no tener esta línea. Exceso de regulación.
la productividad está en función del tamaño de una empresa. Una empresa más grande tiene economías de escala, ¿no? Y una industria más grande tiene economías externas importantes. Eso es lo que te genera productividad, ¿no? Al mismo costo produces más, o para la misma producción tu costo medio es más bajo. Fíjense, por la regulación excesiva que tenemos, tendemos a concentrar nuestras empresas en 20 o menos trabajadores, destruyendo la productividad de nuestras empresas. Vamos a hacer ahora 3 ejercicios, ¿ya? Uno sobre tema impositivo, otro sobre alguna garantía de crédito y finalmente un ejercicio de qué pasa si aumentamos 10% nuestros ingresos producto de estos impulsos de obras públicas, de APPs, de minería, de agricultura, ¿ya? Ponemos un caso base. Tenemos ingresos por 1.000, costos de 500, nos da un margen de 500, 50%, gastos administrativos de 300, un EBITDA de 200, le ponemos 90 de gastos financieros, utilidad bruta de 110, nuestros impuestos, y nos da una utilidad neta de 77. Estamos con un margen entonces cercano al 8%. Es un ejemplo cualquiera. Y entonces vamos a ver 3 casos. El caso A, que es beneficio tributario, una reducción de impuestos, que es algo que las empresas empujan. Hay un programa de crédito que da garantías y permite bajar tasas. Y después apostar por la infraestructura, por el crecimiento del capital humano, reducción de costos, ¿ya? Y los resultados son espectaculares. Si bajamos el impuesto a la renta al 20%, el impacto en mi utilidad neta solo es de 14%. Bajamos 10 puntos de 30 a 20, mi utilidad solo crece 14%. El programa de crédito es mucho más potente. Si yo doy garantías que permitan bajar la tasa de interés del 15 al 10, hay pequeñas y medianas empresas que pagan mucho más que 15. El impacto sobre la utilidad para misma tasa impositiva es de 27%. Ahora, si además de bajarle la tasa, la palanca la podemos subir, entonces el impacto es mucho más potente. Pero el otro caso refleja bastante bien lo que han perdido los arequipeños por no tener majesiguas. Pierden ventas. Si nosotros aumentamos solamente 10% nuestros ingresos y mantenemos el resto constante, nuestra utilidad aumenta en 90%, casi se duplica. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer en el Perú, generar condiciones para que aumenten los ingresos de las empresas. Vamos a ver un ratito el futuro. Hernando de Soto les ha dado un futuro complicado respecto a la parte política. Yo lo que les quiero dar es un futuro promisorio respecto a la parte económica. El potencial que tenemos es enorme. Este es una presentación que hice en Arequipa, por eso Arequipa está resaltado, no porque sea un país extranjero, ojo, son las regiones del Perú, ¿ya? Pero el 7 de octubre estuve en Arequipa y les presenté estos gráficos, entonces está resaltado Arequipa. Fíjense, PBI per cápita e índice de desarrollo humano, calidad de vida, educación, salud, ingresos. Una correlación positiva. Si nosotros queremos mejorar la calidad de vida de nuestra gente, tenemos que crecer y tener un PBI per cápita mayor. Esto es cómo han evolucionado nuestras regiones en términos de PBI per cápita en los últimos 30 años, del 95 al 2024. ¿Ya? Fíjense. Loreto, fíjense en Loreto. ¿Ya? Ayer estuve en Iquitos. Loreto, hace 30 años, era la 8ª región más rica del Perú. Hoy día Loreto es la 8ª región empezando desde abajo.
Loreto es la región que menos ha crecido los últimos 30 años, con un enorme potencial en hidrocarburos, en forestal y en turismo. Enorme potencial, que no lo han puesto a producir. Casos interesantes, Apurímac. Apurímac le saca el doble a Loreto hoy día y hace 30 años estaba a mitad. Apurímac tenía una pobreza cercana al 80%. Hoy día Apurímac tiene una pobreza del 25% y fracción, debajo del promedio nacional que está en 27%. Y esto tiene nombre propio, las Bambas. Índice de desarrollo humano de Apurímac se dispara. Vamos al distrito, a Chalhuahuacho, que es el distrito productor, se multiplicó por 3 casi en 10 años. Una mejora en calidad de vida impresionante. Tenemos una cantidad de proyectos mineros y agrícolas importantísima que podemos y debemos sacar adelante. No importa quién sea presidente, Majesiguas entre ellos. Pero si vemos proyectos agrícolas desde el norte hasta Tacna, nos podrían generar millones de puestos de trabajo. El caso de la minería, podríamos tener un aumento, tal y como están las cosas, de demanda derivada de minería que impulsaría en 13.000 millones de dólares la actividad en manufactura, en servicios, construcción. Fíjense, tenemos un PBI minero cerca de 10%, 9%. Y tenemos un PBI de proveedores de minería de solo 4%. Chile y Australia tienen un PBI minero similar al Perú, pero su PBI de proveedores de minería en Chile es 7%, casi el doble, y en Australia es de 10%. Entonces la minería no genera empleo, es cierto, ¿no? 1% de la PEA está en minería, pero la actividad minera nos genera recursos que tenemos que utilizar para infraestructura, para inversión pública, y nos puede generar, y esto hay que trabajarlo, un desarrollo de proveedores de minería que explica por qué Australia es uno de los países más ricos del mundo, por qué Noruega, en el caso del petróleo, es uno de los países más ricos. No es por su petróleo, es por el desarrollo de la industria de proveedores de petróleo, que arranca desde los 70. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer por nuestro país. Y eso es lo que nos va a dar empleo a todos nosotros. Caso de agricultura. Solo tenemos 250.000 hectáreas. En 15 años podemos habilitar 500.000 hectáreas más. Multiplicaríamos por 3 lo que tenemos actualmente. ¿Qué significa esto en términos de impacto en PBI agrícola e impacto en PBI global? 3.9%. Pero más importante es el empleo. Fíjense, actualmente tenemos 3.300.000 puestos de empleo. La tercera parte en empleo directo y el resto en empleo indirecto. ¿Ah? ¿Qué pasa si habilitamos estas 500.000 hectáreas? Tendríamos más de 6 millones de puestos nuevos. ¿Cuál es la PEA de Perú? En 15 años podemos eliminar la pobreza de este país. Y solo tenemos que sacar adelante proyectos como Majesiguas. No hay que mandar a un hombre a la luna. No hay que volvernos expertos en inteligencia artificial. Hay que hacer obras de ingeniería que venimos haciendo desde la época no inca, desde la época del imperio Huari. Hay que hacer las cosas que sabemos hacer. Y termino con esto. Empecé con una lámina que mostraba lo que habíamos perdido como país y lo que ustedes han perdido en términos de salarios cuando salgan al mercado laboral. 80% menos de su salario, porque no hemos crecido.
Si nosotros retomamos las cosas, podemos crecer al 7% por año. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en un poco más de 10 años, poco menos de 10 años, vamos a igualar a Chile. Hoy, Chile hoy. Vamos a tener el PIB per cápita de Chile hoy. Y si seguimos haciendo las cosas bien, al 2044 vamos a tener el PBI per cápita de países como Alemania. Eso quiere decir que en 20 años, y ese es el país de ustedes van a tener salarios como los que tiene un trabajador alemán hoy día. Ahora, si no hacemos las cosas bien y mantenemos un ritmo de crecimiento de 2%, en 20 años ustedes van a estar como está un trabajador, un empresario en Costa Rica. Depende de nosotros, y ese es el mensaje final, de poner la ruta, de darle la brújula a quien tome el poder, ya sea en el gobierno nacional, ya sea en el gobierno regional. Depende de los arequipeños que Maje Sihuas II salga. No depende de quién va a ser el gobernador. Depende de Loreto que dejen de producir 20.000 barriles y lleguen a los 200.000 barriles, que es sus reservas probadas, que eso le va a generar pleno empleo en Loreto. Y se van a olvidar de la miseria y la pobreza. Al final del día, el desarrollo no depende de los partidos políticos, depende de que la sociedad se ponga de pie. Muchísimas gracias.